Como introducción, Vale, queríamos que te presentases tú mismo a modo de decirnos un poco quién eres, qué has hecho, para conocerte un poco más. vale, pues sí, pues me llamo Pau Garcés, soy periodista y de formación y nada, y actualmente estoy trabajando como jefe de prensa de la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo. Y también llevo temas de redes sociales, pero vamos, sobre todo relaciones con los medios. ¿Y tú cómo descubriste que te gustaba este mundillo? ¿Cómo descubriste que te querías dedicar a esto? Pues yo en realidad yo quería hacer historia, yo quería estudiar historia. Pero mis padres me convencieron de que aquello no tenía salidas y que el periodismo era una profesión con muchísimo más dinero y más trabajo. Y me dejé engañar. Entonces, nada, pues bueno, entré en la Complutense y me licencié en periodismo y la verdad que ahora, pues, o sea, bueno, ya desde hace años es una decisión que celebro haber tomado porque al final del, o sea, ¿cómo decirlo? El ser periodista es que te interese un poco todo, sin ser especialista de nada, pero teniendo que saber de todo. Entonces, yo soy una persona muy curiosa por naturaleza, entonces me da igual leer de una cosa que de otra. Me interesan casi todos los temas y eso es algo que es muy útil también en esto porque enseguida aprendes de cualquier cosa y necesitas plasmar con algo de rigor, pues eso, la información del tema que sea, ¿no? También nos habíamos preguntado si es muy difícil y muy complicado hacerse un hueco en lo que sea el mundo del periodismo y demás. Básicamente el periodismo hoy en día y ya desde hace un tiempo se entiende como un negocio y no como un servicio público, entonces la información se trata como un producto que se compra y se vende. Eso lo que hace es que hay una gran dependencia sobre todo de la publicidad, sea pública, publicidad institucional o sea privada, pero el modelo de negocio está basado en la publicidad. Ahora es verdad que desde hace unos años está avanzando mucho también el modelo de socios, que lo que garantiza es una cierta independencia para el medio en cuestión. Por ejemplo, en España el que mejor lo ha desarrollado es el diario.es, que tiene, creo que son unos 60 o 70.000 socios. Entonces, claro, eso da una libertad para poder poner a periodistas a investigar sin que la publicidad institucional o el gobierno de turno o la empresa de turno te corte las alas, ¿no? Que es lo que pasa en la mayoría del resto de medios. Luego también hay mucha precariedad en el sector, o sea, es algo que, no, que es generalizado. Yo he trabajado, pues bueno, no sé, como periodista freelance, haciendo artículos que me pagaban a 50 euros el artículo y yo tenía que pagar mi cuota de autónomos. Es decir, tienes que colocar un artículo cada día prácticamente y claro, para hacer un artículo cada día tienes que ir muy rápido y entonces puedes cometer errores o puedes no verificar fuentes o que no te dé tiempo o que no te lo compren y entonces pues te quedas con el trabajo hecho pero no lo puedes sacar. Y luego incluso en medios en los que estás contratado como en plantilla, lo que quieren es mucho nivel de producción, o sea, buscan cantidad y no calidad. Entonces, eso lo que hace es que el periodismo de investigación, por ejemplo, es muy caro, pero es lo que realmente garantiza que el periodismo siga siendo ese cuarto poder que vigila a los otros tres y que garantiza que la gente se entera de lo que está pasando y de quién comete tropelías, ¿no? Entonces, si eso se deshace, lo que acaba quedando es la comunicación que envían las empresas o las administraciones y demás, que lo que hacen básicamente es enviar notas de prensa y las agencias o los periódicos pequeños o gente que no tiene, o sea, medios que no tienen mucho personal, lo que hacen es replicarlos tal cual. Entonces, lo que estás haciendo es ser un altavoz para esas empresas o para esas instituciones y no hacer el trabajo de evaluar la información, contrastarla, ofrecer varios puntos de vista, que al final es en lo que consiste. Entonces, bueno, ya vemos que, o sea, que no es algo que viene dado, que es salir de la carrera de los estudios y ya meter de plantilla, sino que hay que currárselo bastante. Ahora ya, Sí. moviéndonos a un ámbito más profesional, eh, ¿crees que los medios de comunicación buscan simplemente informar directamente, no solo dar la información, o tratan de llamar nuestra atención, la atención de la gente y conseguir atraerlos hacia sus opiniones?
Yo creo que el 90% o el 95% de los medios de comunicación lo que buscan es crear opinión y lo que buscan es ofrecerle a la gente información que coincida con lo que ya piensan. Es decir, lo que comentabais de hacer una plataforma donde haya diferentes noticias, o sea, bueno, la misma noticia tratada por diferentes líneas editoriales, es muy interesante porque lo que refleja es eso, ¿no? Que al final no debería de haber distintas noticias sobre una misma noticia. Quiero decir, si lo ponemos en términos básicos de lo que es el periodismo, si ha habido un accidente y ha habido 12 muertos, ha habido un accidente y ha habido 12 muertos. Lo que no puede ser es que tengas un titular que sea 12 personas fallecen en un accidente en tal fábrica y otro que sea la administración del gobierno culpable del fallecimiento de... y otra que sea la negligencia de los... porque al final los hechos son los hechos, lo otro son opiniones. Y ahí es donde creo que no se diferencia, no se suele diferenciar mucho y se acaba mezclando todo. Yo, por ejemplo, una parte de mi trabajo diario, como si dijéramos, es hacer clippings de prensa, que básicamente lo que hago es leerme toda la prensa que puedo por la mañana, a primera hora, y preparar un informe con los impactos de las noticias que más nos interesan y con el enlace al medio en cuestión. Entonces, hay muchas veces que encuentro titulares que son completamente opuestos y el hecho es el mismo. O sea, quiero decir, si la justicia condena a no sé quién, es la justicia condena a no sé quién. Luego tú puedes entrar a interpretar, pero eso ya es opinión. El problema es cuando la portada del periódico es los jueces comunistas cargan contra no sé quién y otra que dice el criminal no sé qué por fin juzgado por la justicia. Y dices, vamos a ver, o sea, el hecho es el hecho. Lo otro son opiniones que al final es eh, como ponerle toppings al helado, ¿sabes? Sí, O o sea, sea, que que sí, está muy bien, pero esto es la un opinión helado. puede estar presente en la noticia, pero no tiene que, digamos, cubrir a lo que es la noticia en sí. Eso es, eso es. Al menos esa es mi perspectiva también. Y relacionado con esto, ¿tú crees que los diferentes periódicos colaboran mutuamente para conseguir una noticia verídica? ¿O vais cada uno por separado y vosotros ponéis lo que opináis? Aquí yo creo que hay también varios niveles. O sea, a nivel de periodistas, sí que hay, en general, suele haber buena relación. Kapuczynski creo que decía algo parecido a que para ser un buen periodista primero hace falta ser buena persona. Yo creo que es una de las pocas profesiones en las que eso es así. Para ser un buen profesional tienes que ser buena persona, en el sentido de ser empático, tener humanidad y demás. Y a la vez ser un poco, o sea, no tener un interés propio, sino simplemente querer mostrar lo que está pasando y contárselo a otra gente para que lo entienda. En este sentido, la colaboración entre periodistas rasos, como si dijéramos, existe. Yo la veo cada día y me ha tocado y es verdad que hay periodistas con los que tienes buena relación, te cuentas, te informas, te avisas de cosas que pasan, si hay una rueda de prensa, si alguien le filtra algo. Bueno, en fin, hay colaboración. Pero a nivel cabeceras, sí que es verdad que el periodismo es un sector muy competitivo, porque se trata de salir el primero y ser el que da la exclusiva. Entonces, eso lo que hace es que muchas veces no se puede contrastar debidamente la información y lo que acaba llevando a muchas veces a demandas judiciales que pueden acabar muy mal para el medio de comunicación en cuestión. Entonces, normalmente se suele ir a prueba de balas con lo que se publica, pero no suele haber tanta cooperación como debería. De hecho, hay varios ejemplos, por ejemplo, a nivel europeo, de consorcios de investigación, como fue el caso de los papeles de Panamá, de los Pandora Papers, ha sido también con la investigación del Qatar Gate en el Parlamento Europeo, también con el tema de Wikileaks o con otros ejemplos, ¿no? Donde ha hecho falta que 10, 12, 15 medios de diferentes países se pongan juntos, coloquen a determinado número de profesionales a investigar juntos y gracias a eso pueden sacar unas investigaciones que son inasumibles para un solo medio. O sea, no puedes tener a 10 personas investigando durante 6 meses porque es que no hay dinero para eso. Ahora bien, colaborando sí se puede hacer, pero suele ser sobre todo medios más orientados hacia la izquierda, como si dijéramos. Le Monde Diplomatique, The Guardian, Der Spiegel y otros. Pero sí.
Y ahora que has dicho eso de que un periodista primero un buen periodista tiene que mostrar humanidad, ¿crees que con el bombardeo constante de noticias de hoy hay una guerra o tantos muertos en no sé dónde, que es constante y todos los días, de cierta forma, eh, no deshumanizamos un poco la tragedia por crear el revuelo social? Sí, no, yo en esto es un debate que tengo desde hace mucho tiempo también con amigos, con colegas de trabajo y demás. Quiero decir, si hay, por decir algo, ahora mismo, por ejemplo, que de hecho es una conversación que he tenido esta semana, Gaza, ¿no? Las imágenes de los hospitales, de niños temblando, de gente herida, de cadáveres entre escombros, son durísimas. ¿Tenemos como periodistas la obligación de contarlo? Yo creo que sí. Creo que hay que intentar evitar la sensacionalización, hay que evitar no sé, el señalamiento de personas concretas, pero si no lo cuentas, no existe. O sea, si la gente no sabe que eso no está pasando. Y da igual. Es verdad que llega un punto en el que, pues ahora mismo llevamos ya 4 meses y te insensibilizas. Aunque no quieras, aunque la cuestión te atraviese por dentro, ¿no? A mí me pasa. Yo el otro día estaba hablando con una compañera que me decía, es que yo cuando empiezo a ver que salen los vídeos en redes sociales es que no puedo. Apago el móvil porque es que no puedo. Yo le decía, ya, pero eso no deja de hacer que eso esté pasando. Tú no lo ves, pero sigue sucediendo. Entonces, no verlo es una manera de autoprotección y de cerrar los ojos y decir, joder, tengo media hora para comer o para descansar después de trabajar o lo que sea, y a lo mejor no me quiero poner a ver este drama inhumano, ¿no? Insoportable. Pero la obligación del periodista es contarlo. Y Es la decir, cuestión es que cómo contarlo. Sí, sí, o sea, ocultar el problema no significa que el problema haya desaparecido. efectivamente. De hecho, eso lo ves, por ejemplo, en muchos países donde la libertad de prensa es menor todavía que en Europa o en otros sitios y que no contar las historias no significa que no estén pasando. De hecho, es una forma del poder de ocultar la realidad y de ocultar temas polémicos que le pueden resultar problemáticos. Y tal y como va la sociedad hoy en día, ¿tú crees que el periodismo tiene tantas posibilidades de seguir adelante? ¿Los próximos periodistas crees que van a conseguir trabajo o va a evolucionar? Sí, yo creo que, a ver, el periodismo es uno de esos sectores que está atravesado por la tecnología y por los avances de tecnología. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la carrera, yo terminé la carrera en 2009. Claro, hasta 2008 todos los profesores nos decían que Internet iba a abrir una cantidad de oportunidades increíble para el periodismo y que nos iban a llover las ofertas de trabajo porque se iba a multiplicar la oferta. También con la televisión digital iba a ser un boom, iba a haber muchos canales y demás. Lo que ha acabado pasando es todo lo contrario. Aparte de la crisis financiera, luego el COVID, la guerra, en fin, se nos solapan las cosas, ¿no? Pero lo que ha pasado ha sido lo contrario. Las redes sociales lo que han hecho ha sido democratizar el acceso a la información. Eso en un primer momento fue muy bueno porque se trasladó en un modelo de comunicación horizontal donde ya no había un solo emisor y el resto de la gente que solo recibía la información pero no podía interactuar. Y empezó a ver, pues yo, por ejemplo, vosotros sois jóvenes todavía, pero con el 15M, por ejemplo, el tema de las redes sociales fue un boom, porque la gente podía opinar y podía debatir, y había debates sanos en las redes sociales donde la gente hablaba con gente diferente y debatía con gente diferente y contrastaba puntos de vista y se convencían unos a otros. Eso, de un tiempo a esta parte, se ha vuelto muy tóxico y se ha vuelto imposible de utilizar. Mi teoría aquí es que esta herramienta, que era una herramienta para democratizar la comunicación a nivel social, se ha visto como una amenaza por parte de determinados sectores de la política, sobre todo de la derecha y de la extrema derecha, que ante el riesgo de tener que debatir sobre todo con cualquier persona, han preferido que, para no perder un debate, que no haya debate, ¿no? Entonces, lo que hacen es incendiar con bots, con comentarios tóxicos, que lo que hacen es impedir el debate. Relacionado con lo de que acabas de explicar y con lo que has explicado antes, ¿tú crees que al haber tantas noticias negativas de guerras, de subida de impuestos, de manifestaciones, etcétera,
¿crees que la gente va a querer seguir informándose o no va a querer ni mirar periódicos ni informativos en la tele ni nada? Yo diría que sí, que la información es útil, o sea, y que depende de cada persona. O sea, en la carrera de periodismo te enseñan los grados de interés de una audiencia en función de la noticia. Es por proximidad, cercanía geográfica. Yo creo que sí, que la información tiene, o sea, la profesión tiene futuro. Lo que pasa es que hay que cambiar el modelo de negocio. Porque básicamente, si lo ves ahora, por ejemplo, en España, las televisiones, solo hay tres grandes grupos. Está la televisión pública, está A3 Media y está Mediaset. No hay nada más. Todos los canales de televisión digital, que hay 30 canales de televisión digital, son de esos tres grupos. O de las televisiones autonómicas. Con los medios escritos pasa lo mismo. Tú ves, por ejemplo, el buque insignia de la prensa progresista, entre comillas, que es El País. Un 10% de su accionariado es de un fondo de inversión catarí. Un 15% es de Telefónica. Está el Banco Santander. O sea, quiero decir, claro que es un negocio y claro que tiene futuro si ahí hay gente invirtiendo como esta. El problema es el modelo de negocio que es. Yo, por ejemplo, me gustan mucho más modelos de periódicos como puede ser El Salto o La Marea, El Diario o incluso, no sé, radios a lo mejor más pequeñitas, pero que tienen una mayor libertad para tratar temas con otro enfoque y a la vez tienen su audiencia. Ahora, por ejemplo, el boom del podcast está siendo, vamos, todo el mundo se pone un podcast y no es para cocinar, para planchar, para hacer lo que Sí, sea, sí. para el gimnasio Y, y es algo que es lo que a ti te gusta, muy específico, muy concreto, muy ajustado. y A lo mejor ese es el futuro, ¿no? ahora que has hablado de cómo hay, digamos, una escasez a la hora de diferentes medios, de que hay cadenas que lo controlan prácticamente la gran mayoría de los canales informativos, ¿crees que ese control afecta en la toma de decisiones de las personas que lo ven? Es decir, si tú eliges informarte en cierto medio, vas a ver el mundo de cierta forma. Absolutamente. O al revés, si tú ves el mundo de cierta forma, eliges informarte en cierto medio. Porque al final esto, yo no sé qué es primero y qué no. La cuestión es lo que os decía al principio. Muchas veces la gente no busca informarse. Lo que busca es que le reafirmen en que tiene razón en lo que piensa. Entonces, ese es un problema muy grande. Porque la prensa no debería de estar para darte la razón. Debería de estar para informarte. Y que tú ya extraigas tus conclusiones sobre el tema que sea. Hay una frase que no recuerdo de quién es, pero uso bastante, que es que si tú no tienes la información sobre lo que está pasando, es muy difícil que tomes una decisión acertada. O sea, si tú no sabes si llueve o no llueve afuera, pues igual no te vistes bien cuando sales a la calle y te mojas. Pues con esto pasa lo mismo. Si tú solo te informas a través de un medio de comunicación, por decir algo, da igual el que sea, pero quiero decir, si tú solo lees un medio, lo que va a hacer es reforzar la visión y la línea editorial de ese medio en tu forma de pensar y en tu forma de interpretar lo que está pasando. Lo vemos, por ejemplo, con el tema de la migración, ¿no? Si tú solo lees o ves o escuchas medios más escorados hacia la derecha, la migración es una avalancha, la migración es una amenaza, la migración vienen a quitarte el trabajo, vienen a usar tus servicios públicos, vienen a cobrar de tus impuestos. Si tú tienes una mayor amplitud de acceso a información sobre este tema, lo que ves es que son personas normales, que lo que quieren es una vida mejor para sus hijos, que a lo mejor en su país hay una guerra, que a lo mejor han tenido que salir de allí porque ya no pueden cultivar o ya no queda pescado en el mar, porque se lo hemos saqueado nosotros. Entonces, o sea, al final, con muchos de estos temas, lo importante es que no hay una sola respuesta ni hay que querer leer y hay que querer dedicarle tiempo a eso. Y ahora, en ámbito de nuestro trabajo, ¿tú crees, bueno, supongo que lo sabrás, los que escribís, los escritores, tenéis libertad a la hora de escribir vuestros artículos o seguís una línea muy marcada por cada editorial? Depende del medio y de la redacción. Yo en general, sí, en general te diría que he tenido bastante libertad, pero es verdad que
Una cosa es que tú puedas elegir, por ejemplo, cómo, o sea, de qué vas a hablar, que eso en general, dependiendo del medio, no es lo normal, ¿eh? Normalmente tú tienes un editor que es el que dice, no, no, esta es la noticia, ponte a investigar de esto y me escribes esto. Y tú haces tu pieza sobre ese tema que te han marcado, como tú consideras, pero luego él es el que te pone el titular. Entonces eso muchas veces condiciona, porque era lo que hablábamos antes, ¿no? La noticia es cae un meteorito, pues ya está, lo puedes contar y ya está. Pero si, ahí el titular puede ser muy diferente. En plan, un meteorito arrasa, yo qué sé, Cataluña, un meteorito golpea España, el primer meteorito de la historia en tocar Europa. No lo sé. Quiero decir que, en el fondo, el editor es el que acaba orientando la noticia hacia donde quiere, a pesar de que tú puedas hacer el contenido. Yo ya os digo, yo he trabajado de medios, he trabajado en Europa Press, en Telecinco, en Público y ya. Y bueno, y en Diagonal también. Y alguna colaboración así de freelance y tal. Y ahora ya hablando sobre el editor y todo esto, ¿crees que estos medios de comunicación o las cadenas empresariales fomentan un pensamiento crítico y que nosotros nos generemos nuestra propia idea? O, como ya hemos dicho antes, implantar un poco más sus opiniones para que no pienses, sino que simplemente las consumas y al día siguiente vuelvas a entrar en ese medio? Yo creo que intentan condicionar la opinión pública, básicamente. O sea, por decir algo, el caso de los pellets en Galicia, del vertido de pellets, ¿vale? Los pellets son tóxicos, se sabe que son tóxicos, se conoce el vertido desde, creo que era desde el día 8 de diciembre. La Xunta de Galicia decide no hacer nada, esperando a ver si la corriente se lo lleva para otro lado, pero la semana siguiente de ese vertido creo que desembolsó, no sé si era 1.200.000 euros en publicidad institucional a todos los medios de Galicia privados. Es una manera de atarlos en corto y de decir, va a haber más dinero si estamos calladitos o si tratamos esto de cierta manera. Eso obviamente no se pone en ningún papel, pero son reuniones con directores que se sabe que funciona así. Yo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha me pasaba lo mismo. Trabajé allí en las Cortes de Castilla-La Mancha y la publicidad institucional del gobierno regional eran 6 millones de euros al año. 6 millones de euros que había veces que está bien que haya publicidad institucional, quiero decir, se informa de cuestiones al ciudadano, se promueven, yo qué sé, desde el turismo a los números de teléfono de la lucha contra la violencia de género, pasando por 1000 otras historias, ¿no? Pero tiene que haber unos criterios. Eso desde hace unos poquitos años se está estableciendo. Entonces, ese dinero solo se puede dar en base a audiencia, a pluralidad, a criterios laborales, a igualdad dentro de la plantilla, al enfoque territorial que tenga el medio. Son muchas cosas. Lo que pasa es que luego echa la ley, echa la trampa, ¿no? Al final, quien hace la ley sabe cómo capearla. Y eso es un problema, porque lo que se busca al final es condicionar a la sociedad para que piense de determinada manera y, sobre todo, que esta es otra, que creo que era de Walter Lippmann, la frase, que es que quien decide la agenda mediática es quien decide no lo que se dice, pero sí de qué se habla. Se nos está acabando más que nada el tiempo, entonces era por lanzarte una última pregunta. Y es, como ya te hemos explicado al principio el proyecto, ya nos has dado una tu breve opinión. ¿Nos puedes explicar más tu opinión sobre este proyecto? ¿Qué te parece o qué cosas buenas puede contribuir a la sociedad? Pues me parece que estaría muy bien para que la gente identificara los intereses que hay detrás de cada línea editorial, porque el poder contrastar una misma noticia en diferentes plataformas, o sea, bueno, en una misma plataforma, tener el acceso a las distintas líneas editoriales, eso puede dar una visión de qué intereses hay detrás de cada medio. Porque al final el ciudadano, como decíamos antes, si tú solo lees un medio de comunicación, no sabes lo que está pasando en el resto. Si lees muchos, pues a lo mejor es por pasión, ¿no? Pero tienes que dedicarle tiempo, es un esfuerzo. O sea, informarte para saber lo que está pasando en el mundo requiere un trabajo y requiere una dedicación. Y quiero decir, creo que sería una herramienta muy útil y muy potente. Habría que ver de qué manera implementarla,
pero me parece que estaría muy bien. Se podría hacer incluso un formato, no diría Nutri-Score de estos de los de un alimento es bueno o mal o tal, pero se podría intentar algo así. Pues muchísimas gracias por habernos dejado hacer esta entrevista y por cedernos parte de tu tiempo. Ha sido muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder escucharte y poder ver una opinión Nada, un de placer. este sector. Sí, una opinión más profesional que la nuestra, que al fin y al cabo solo... Es nuestra. Bueno, pero la vuestra es la de usuarios. O sea, al final sois lectores, sois audiencia, sois consumidores de información. Entonces, esa opinión también importa. Yo también os digo, yo estoy en el otro lado. O sea, yo estoy haciendo comunicación institucional. Entonces, es diferente a lo que es el periodismo y ahí es donde tienes que batallar para intentar que te hagan caso, que te compren el tema, la exclusiva, la entrevista o lo que sea. Y es diferente. Pero bueno, interesante todo. Y nada, yo encantado de colaborar y lo que necesitéis. Adiós.